¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Rocho Rutia. Estudio la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es la 20001872. El nombre del módulo que llevo en estudio es Derecho Procesal Penal. El reto 1 a desarrollar lleva por nombre ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos en la reforma constitucional mexicana? Mi asesor es el doctor Ricardo Virgilio Moreno. Este trabajo es llevado a cabo el día 10 de abril de 2022. Se me pide la respuesta a 3 cuestionamientos sobre el autor Máximo Langer y su obra que lleva por título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, Centro de Estudios de Justicia de las Américas. El cuestionamiento número 1 es el siguiente. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían, dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes y shocks externos comunes. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, así como campañas de redes transnacionales, etc. La conceptualización y el estudio de la difusión desde la periferia como un tipo de difusión distintivo son importantes por al menos 3 razones. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre las leyes, normas y políticas públicas que se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión puede ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. La direccionalidad geográfica de este proceso de difusión puede ocurrir de diferentes maneras. Para este estudio menciono 2 direcciones geográficas. Una de ellas es el trabajo de difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia y la otra es la difusión triangular desde la periferia. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. En el caso de la difusión triangular desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos. Pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Típicamente en este caso, actores de países periféricos establecen alianzas con actores de países centrales, convenciéndolos de las virtudes de una reforma. Los actores de países centrales traen entonces su promoción, presión y recursos a otros países periféricos o semiperiféricos para avanzar las reformas. El cuestionamiento número 2 nos dice, ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los principales rasgos de un tipo de proceso penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo del modo descrito a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en 2 fases principales, la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. De hecho, la columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. Este expediente documentaba toda actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba que tenía declaraciones, testimoniales, pericias, registros, secuestros, etc., que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento durante esta etapa. La investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Por ejemplo, el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de elementos de prueba o a conocer la imputación en su contra antes de ser interrogado por el juez de instrucción. Además, con limitadas excepciones, la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que, en teoría, cada vez que la policía o el juez
sabían sobre un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza más acusatoria. Código acusatorio. Acusatorio se refiere a procesos penales que son orales y públicos. Distinguen entre las funciones de investigación y juzgamiento y proveen al Ministerio Fiscal, a la víctima y al imputado de un número de mecanismos para resolver el caso sin tener que ir a juicio. Este modo también incluye amplios derechos para el imputado, participación popular en el juzgamiento del caso y permite que la víctima tenga un rol más importante en el proceso penal. Para el intelectual argentino Binder, quien se había educado con los jesuitas y había estudiado en la Universidad de Buenos Aires y era miembro de la izquierda católica y había suscrito a la teología de la liberación, tanto intelectual como políticamente, para él trabajar en un código procesal penal acusatorio era un modo de mejorar las condiciones de las clases bajas. Más derechos contra el maltrato y el castigo arbitrario por parte de la policía, los fiscales y jueces. Además, Binder pensaba que los nuevos códigos harían al sistema de justicia penal más efectivo en la persecución y el castigo de delitos cometidos por poderosos. Cuestionamiento número 3 nos dice: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los miembros de la red tuvieron la habilidad de presentar la introducción de códigos acusatorios como una forma de lidiar con todas estas demandas, convirtiendo a las reformas en atractivas para actores con diferentes posiciones políticas. La naturaleza adaptable de estas reformas también las hizo atractivas para actores internacionales que justificaron su participación en las reformas como una manera de alentar el desarrollo económico, político e institucional en la región. Un último factor que explica por qué las legislaturas a lo largo de América Latina aprobaron códigos acusatorios es que ellas consideraron a las reformas principalmente como reformas técnicas. Aún si la red de expertos activistas del sur concibió a las reformas como un proyecto político para democratizar la administración de la justicia en América Latina, los reformadores generalmente se presentaron a sí mismos como expertos legales con una solución técnica a una serie de problemas sociales. La redacción de códigos es realmente una tarea compleja que generalmente requiere conocimiento legal especializado. Como cierre, se nos pide dar una opinión en la que se indique la relación entre el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. Ha quedado manifiesto que una de las más evidentes inquietudes de la sociedad mexicana hoy día se refiere a la ineficacia del sistema de justicia penal en el país. Esto es, que la procuración y impartición de justicia, lejos de satisfacer las necesidades de los sujetos que intervienen en su sustentación, se han visto rebasadas por prácticas de corrupción e inequidad, provocando que víctimas y acusados padezcan indistintamente la incertidumbre jurídica e impunidad que caracterizan al sistema. Diversas y complejas son las causas que han dado lugar a la decadencia del funcionamiento del sistema de justicia penal. Reducirlas a una sola resulta simplista. Sin embargo, es fundamental identificar que el propio marco jurídico en el que se encuentra su fundamento ya no cumple con el objetivo para el cual fue creado y que consiste en garantizar el debido proceso legal y cumplir con los principios que lo conforman: celeridad, inmediatez, oralidad, seguridad jurídica, entre otros. En resumen, podemos decir que, de acuerdo al texto de Langer, donde explica los detalles del sistema de códigos inquisitivos y acusatorios llevados a los tiempos modernos en nuestro país, aún hay mucho trabajo por hacer, y es que, aunque se hagan reformas constitucionales con buenas intenciones, pero si en la práctica las autoridades a quienes les toca impartir una justicia plena, si no se lleva a cabo con una verdadera honestidad y responsabilidad, todo aquello que se buscó a través de las reformas servirá de muy poco y las injusticias seguirán a la orden del día. Muchas gracias.